El mazo cayó con un estruendo atronador que resonó en la silenciosa sala, y en ese silencio suspendido, una mujer con un traje rojo resplandeciente temblaba de rabia, con el dedo apuntando como una lanza a través de la sala hacia un niño en silla de ruedas, y su voz hendía el aire a gritar: «¡Se merece la pena de muerte!». El niño, Ethan, de tan solo 15 años, permanecía inmóvil en su silla con las manos cruzadas sobre el regazo, el rostro pálido pero sereno. Junto a él, su padre Daniel sentía el pulso latirle con fuerza en los oídos y apretaba la mandíbula, no por miedo, sino por una creciente tormenta de determinación. Sabía que esta batalla no se trataba solo de su hijo, se trataba de dignidad, humanidad y la inquebrantable verdad de quiénes eran. Inmediatamente estallaron exclamaciones de asombro, de esas que hacían parecer. El juez, un hombre severo de cabello plateado y ojos como cristales fríos, volvió a levantar el mazo para restablecer el orden mientras los murmullos se extendían entre los espectadores y los periodistas se apresuraban a tomar notas, presintiendo ya que este juicio no sería común, sino uno de esos casos que se rumoreaban durante años. Por favor, indíquenos en los comentarios desde donde lo está viendo antes de empezar esta historia. Porque lo que está a punto de escuchar no es solo un drama judicial, es la historia de una familia puesta a prueba por la crueldad, una comunidad desgarrada por las mentiras y el impactante momento en que la verdad salió a la luz. Para entender cómo se llegó a este momento, cuando un vecino exigió la muerte de un niño cuyo único delito era ser diferente, debemos dar un paso atrás, alejarnos del mazo, alejarnos de las luces calientes de la sala del tribunal y adentrarnos en las tranquilas calles de un barrio donde todo parecía perfecto desde fuera, pero se pudría lentamente bajo la superficie. Daniel y su esposa Sofía habían elegido este barrio años antes, una colección de jardines impecables y casas idénticas rodeadas de vallas impecables, el tipo de lugar donde la gente se saludaba cortésmente por las mañanas, donde los buzones estaban pulidos como adornos, donde la asociación de propietarios gobernaba como una corona invisible, marcando la pauta de cómo debía crecer cada brizna de hierba y cómo debía vivir cada residente. Al principio, el barrio parecía un refugio seguro para Daniel, que trabajaba muchas horas en una empresa de logística, y Sofía, que dedicaba su tiempo a cuidar de Ethan. Era un lugar donde Ethan, quien nació con una condición que le impedía caminar pero que nunca disminuyó su inteligencia, podía crecer sin miedo, rodeado de amigos y capaz de rodar su silla libremente por las aceras lisas que se curvaban como cintas a través de la comunidad. Ethan amaba los libros, el ajedrez y los momentos tranquilos en el jardín, donde las mariposas solían posarse cerca de su mano. Aunque su cuerpo soportaba las dificultades, su espíritu albergaba algo más fuerte, una calma inquebrantable que fortalecía a sus padres cada vez que la desesperación intentaba apoderarse de ellos. Sin embargo, no todos en el vecindario pensaban así de Ethan. Karen, la autoproclamada reina de la asociación de propietarios, se cernía sobre los sonrientes vecinos y los anfitriones de las barbacoas dominicales como una sombra. Su voz entrecortada transmitía órdenes en lugar de conversación. Su obsesión por el control la convertía en el terror de las fiestas de barrio y las reuniones de la junta directiva, y su sonrisa nunca se reflejaba en sus ojos. Había vivido allí más tiempo que la mayoría y creía que eso le daba derecho a decidir no solo dónde aparcar el coche, sino también cómo debía vivir. Cuando vio por primera vez a Ethan en silla de ruedas por las aceras pulcramente pavimentadas, algo oscuro se iluminó en su mirada, como si su sola presencia ofendiera su idea de la perfección. Empezó murmurando sobre un trato especial, explicando que las reglas del vecindario no debían romperse, que la compasión nunca debía confundirse con el orden, y que la compasión nunca debía confundirse con el orden. Su ira fue creciendo hasta convertirse en hostilidad abierta, cada queja se volvía más insistente, cada acusación más aguda, y finalmente encontró la manera de poner a la familia de Daniel en el punto de mira de la vergüenza y el castigo. La historia de cómo un niño en silla de ruedas se convirtió en el blanco de una venganza, de cómo las mentiras se acumularon hasta que un tribunal se convirtió en su campo de batalla, no termina en silencio, porque no es solo la historia de la crueldad, sino la historia de cómo la crueldad fue destrozada. Ese día en el tribunal, mientras Daniel se sentaba junto a Ethan, observando a Karen hervir con la certeza de una mujer que se creía poderosa, él sabía algo que ella desconocía. La verdad la esperaba. Y cuando saliera a la luz, no sería un susurro, sino un rugido, y el mundo la vería como realmente era. Esta no iba a ser su victoria, iba a ser su perdición. Desde el momento en que las palabras de Karen resonaron en las reuniones de la asociación de vecinos, Daniel sintió que el ambiente familiar comenzaba a cambiar, como si ojos invisibles lo siguieran cada vez que salían, y susurros se enroscaban como humo a sus espaldas, envenenando la calma que antaño habían sentido. Empezó con pequeñas quejas,
quejándose de que las rampas para sillas de ruedas de Ethan violaban las normas estéticas, de que el ruido de su silla de ruedas motorizada en las aceras perturbaba la paz. Pero cada pequeña nota cargaba con veneno, y pronto estaba solicitando a la asociación de propietarios que aplicara multas. Su voz se elevaba por encima de la razón, presentando a Ethan no como un niño, sino como una perturbación, una mancha en la imagen impecable que ella veneraba. Al principio, Daniel intentó razonar con ella, señalando con calma que las rampas eran legales, que Ethan tenía todo el derecho a moverse libremente, pero la mirada fría e inflexible de Karen delataba su intención. No le interesaba la justicia, sino el poder, y para ella, Ethan era el blanco perfecto porque era vulnerable. Sofía, siempre el corazón emotivo de la familia, regresaba de las compras llorando, aferrada a los avisos que dejaban en la puerta, cada uno más severo que el anterior, exigiendo el cumplimiento de reglas imposibles que Karen parecía inventar de la noche a la mañana, como la de limitar los vehículos no estándar que intentó aplicar a la silla de Ethan, o la prohibición de jardinería no autorizada después de que Ethan plantara flores cerca de la acera. Los vecinos se inquietaron. Algunos apoyaban discretamente a la familia de Daniel, pero tenían demasiado miedo de confrontar a Karen abiertamente. Otros, influenciados por sus manipulaciones, asentían cuando ella pintaba a Ethan como una carga para la comunidad. Todo podría haber quedado en una desagradable disputa verbal de no ser por la noche en que vandalizaron un muro de piedra decorativo cerca de la piscina comunitaria, con ladrillos esparcidos y grafitis garabateados en el lateral. Antes de que Daniel pudiera procesar lo sucedido, Karen se abalanzó como una depredadora, declarando en voz alta en la reunión de emergencia que Ethan debía ser el responsable, que las guías de su silla conducían cerca de la piscina, que estaba resentido por no haber sido incluido y que había arremetido. Como Karen había convencido a suficientes personas como para que se escucharan murmullos de aprobación en toda la sala, la afirmación habría sido risible de no ser por el miedo que la acompañaba. En cuestión de días, presentó una denuncia formal, convirtiendo el incidente en una denuncia penal y presionando a la asociación de propietarios para que lo llevara a los tribunales. Cuando llegó la carta oficial, acusando a su hijo de allanamiento y daños a la propiedad, las palabras en negro cargaban con el peso de una amenaza que Daniel nunca imaginó que enfrentaría. Ahora, no se trataba solo de reuniones o multas. Era la ley, y la ley puede ser cruel cuando se la doblega con mano firme. Ethan se sentó en silencio a la mesa de la cocina mientras Daniel leía el aviso en voz alta, con su joven rostro elegible, y cuando Sofía se derrumbó, rogándole a Daniel que se resistiera, Ethan simplemente puso su mano sobre la de ella y dijo en voz baja, «Está bien, mamá, no tengo miedo». Su calma le rompió el corazón a Daniel, porque ningún chico de su edad debería tener que mostrar coraje ante tal odio. La primera comparecencia ante el tribunal fue un caos. Karen entró pavoneándose con un abogado contratado que escupió acusaciones como si cada palabra fuera un clavo en un ataúd, señalando fotos borrosas de marcas de neumáticos en las aceras, afirmando que coincidían con la silla de Ethan, produciendo falsos testimonios de vecinos que dijeron haber visto a Ethan cerca de la piscina, aunque Daniel sabía que esas eran mentiras susurradas en sus oídos por la lengua implacable de Karen. La fiscalía pintó la imagen de un chico con problemas que arremetía, y aunque Daniel quería gritar, quería desmentir las mentiras con las manos desnudas, el rostro severo del juez lo silenció, dejándolo solo para mirar a Ethan, quien permanecía sentado en silencio, con la espalda recta y la mirada firme, como desafiando al mundo a creer lo peor de él. Con las cámaras destellando y los titulares ya rondándose sobre un adolescente discapacitado acusado de una disputa en la asociación de propietarios, llegaron los periodistas, y Daniel sintió que la humillación se extendía como un reguero de pólvora, borrando años de paz con tanto esfuerzo. Sofía se aferraba a él por las noches con manos temblorosas, susurrándole que el mundo era demasiado cruel y que ellos eran los únicos que estaban pasando por esto. Sin embargo, Daniel abrazó fuerte y repitió una y otra vez, «Todavía no saben quiénes somos». Los compañeros de trabajo de Daniel susurraban como si el escándalo se le pegara al traje mientras él avanzaba, paso a paso, negándose a que Ethan viera miedo en sus ojos, mientras los días previos al juicio estaban llenos de notas anónimas como «Múdate antes de que nos arruines a todos». Entonces llegó el momento en el tribunal cuando Karen, levantándose de su asiento con la furia teatral de una artista que creía que el escenario le pertenecía, exigió no solo castigo, sino la pena de muerte. Su voz estridente atravesó la sala, pintando a Ethan no como un niño, sino como un monstruo. Sus palabras rezumaban un veneno tan potente que la sala se sumió en un silencio atónito. Daniel se quedó paralizado, con los puños apretados contra las rodillas, porque esto ya no era una venganza vecinal. Era la guerra.
El juez frunció el ceño mientras la galería estallaba en exclamaciones de asombro. Algunos se taparon la boca con horror, otros negaron con la cabeza con incredulidad. Incluso el juez pareció desconcertado por un breve instante. Si las pruebas respaldan estas afirmaciones, las consecuencias serán severas, dijo el juez mientras se inclinaba hacia adelante para restablecer el orden. Las palabras resonaron en la cabeza de Daniel como una campana que anunciaba el fin del mundo. Pero en ese momento, cuando Ethan se giró para mirar a su padre los ojos con silenciosa fuerza, Daniel supo que no podía dejar que la desesperación triunfara, porque lo que Karen había comenzado era monstruoso, pero no terminaría con su victoria. La tormenta realmente había estallado, y la lucha por la vida de Ethan apenas comenzaba. Las sesiones del tribunal se extendieron durante semanas. Y con cada día que pasaba, los ataques de Karen se agudizaban, su abogado inventando historias de humo, presentando testigos que parecían ensayados, sus palabras rebosaban de exageraciones que pintaban a Ethan como una amenaza oculta, un chico hirviendo de ira que se desquitaba con el vecindario que lo había acogedor, y aunque Daniel apretó los puños bajo la mesa, obligándose a mantener la calma, podía sentir la marea de opinión cambiando en la sala, las miradas de reojo, los murmullos. Durante el recreo, la forma en que los periodistas garabateaban con manos ansiosas como si ya supieran cómo terminaría el titular. Sofía, por lo general emocionalmente intensa, empezó a desmoronarse bajo la tensión, ocultando sus lágrimas en el baño por la noche para que Ethan no las viera. Pero Ethan, siempre callado, permanecía sentado en esa silla con una quietud que desconcertaba incluso a Daniel, con la mirada fija no en Karen ni en su abogado, sino en el juez, como si esperara, seguro de que la verdad tenía su propio reloj y que era solo cuestión de tiempo antes de que sonara. Pero el tiempo parecía un enemigo cuando Karen reveló su siguiente movimiento. Trajo a su puesto de expertos que afirmaban que la silla de ruedas de Ethan podría haber causado el daño estructural al muro de la piscina, señalando diagramas, mostrando marcas en los ladrillos como si el chico hubiera embestido su silla con furia. Y Daniel quiso saltar de su asiento y gritar que la silla de Ethan apenas podía rodar por un bordillo, pero se mordió la lengua porque el juez le había advertido. No sé, tolerarían los arrebatos. Cada acusación era respondida con una sonrisa por parte de Karen. Sus labios rojos se curvaban como los de un depredador que ya había detectado sangre. Los vecinos que antes saludaban a Daniel ahora evitaban mirarle en el pasillo. Sus susurros lo perseguían hasta su coche. El peso del aislamiento se hizo más pesado, pero fue durante esas noches oscuras, sentado a la mesa del comedor rodeado de papeles e informes falsos, que Daniel descubrió la primera grieta en la armadura de Karen. Un viejo documento de la Asociación de Propietarios enterrado entre registros públicos, que revelaba que años atrás, el hermano de Karen había perdido una amarga disputa de propiedad contra el padre de Daniel, un caso que le costó terrenos y dinero. De repente, la imagen se aclaró. No se trataba de rampas, ni sillas, ni de Ethan en absoluto. Se trataba de venganza, que se había enconado y esperado durante años hasta que ella encontrara su oportunidad. El corazón de Daniel latía con fuerza al comprender la verdad, pero las pruebas por sí solas no eran suficientes. Necesitaba algo innegable, algo tan contundente que pudiera desmentir sus mentiras ante todo el tribunal. Y fue entonces cuando Ken entró en escena. Ken, el tranquilo vecino de Daniel, que nunca decía nada, pero siempre asentía cortésmente, se presentó en la puerta de Daniel una noche estrechándole la mano mientras sostenía una memoria USB. Susurró, «No puedo seguir ocultándolo», y sus ojos se movían temblorosos como si las sombras pudieran oírlo. Dentro de la entrada había un vídeo, tembloroso pero bastante claro. Imágenes de una cámara de seguridad del garaje de quien quedaba la piscina, imágenes de la noche del vandalismo, y en esa grabación granulada se captaba la verdad. No Ethan, ni su silla de ruedas, sino dos adolescentes de fuera del barrio, aerosoles en mano, riendo mientras pintaban la pared, con las caras parcialmente visibles bajo la luz. El nombre de Ethan había sido arrastrado por el barro para nada. Daniel contuvo la respiración, apretando la memoria USB como si fuera un salvavidas, pero la voz de quien interrumpió rápidamente el triunfo. «Ella sabe que tengo esto. Me dijo que si hablaba, me arruinaría. Tiene información sucia sobre todos». Sus palabras estaban llenas de miedo, pero Daniel le puso una mano firme en el hombro y susurró que Karen había ganado por miedo y que el silencio era su arma. Al día siguiente en el tribunal, mientras el abogado de Karen se pavoneaba en otra actuación, Daniel permaneció inmóvil, con la memoria USB en el bolsillo, esperando el momento oportuno, con el corazón latiendo con fuerza porque el momento oportuno lo sería todo. Sabía que si revelaba demasiado pronto, Karen lo tergiversaría,
alegaría mentiras, ahogaría la verdad en más mentiras. Pero si esperaba la grieta, la única debilidad innegable en su fachada, la verdad explotaría. Esa grieta apareció cuando Karen, en su afán por enterrar a Ethan, exigió declarar ella misma, alzando la voz con fingida indignación mientras acusaba a la familia de Daniel de explotar la condición de Ethan para obtener compasión, con palabras cargadas de veneno que los pintaba no como víctimas, sino como manipuladores. Incluso el juez Harry se recostó, con el rostro ensombrecido, como si su actuación finalmente hubiera cruzado la línea de la arrogancia. La audiencia se movió incómoda, con algunos ojos entrecerrados, otros negando con la cabeza, e incluso el juez Harry se recostó. El momento de Daniel había llegado. Su señoría, hay pruebas que no se han considerado. Pruebas que lo cambian todo, dijo con voz firme pero cargada de emoción mientras se levantaba lentamente de la silla y sostenía el sobresellado que había preparado junto a la memoria USB. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Karen se desvaneció por primera vez, entrecerrando los ojos al sisear. «Protesto, esto es teatro». Sin embargo, al dirigir a Daniel hacia adelante, la mirada penetrante del juez atravesó el ruido de fondo para silenciarla. Él sobreaterrizó en manos del alguacil, llevado al estrado, y al abrirlo el juez Harris, sus ojos recorrieron los documentos, registros financieros que demostraban que Karen había malversado fondos de la Asociación de Propietarios durante años, pagando viajes privados y artículos de lujo bajo la apariencia de gastos de comunidad. Daniel sintió que la tensión se le rompía en el pecho como un trueno mientras la sala se llenaba de susurros y jadeos. El juez levantó una mano y gritó, «¡Basta!», mientras la voz de Karen se quebraba y su rostro palidecía. «Esto será examinado en su totalidad». Y justo cuando la tormenta parecía estar en su apogeo, Daniel metió la mano en el otro bolsillo y sacó la memoria USB. Sus palabras eran como el acero. «¿Y hay más?». El alguacil se la entregó. La pantalla se encendió y la sala quedó en silencio mientras se reproducía el vídeo granulado, mostrando a los adolescentes en la piscina, riendo, rompiendo ladrillos, pintando paredes con aerosol. Prueba irrefutable de que Ethan había sido inocente desde el principio. El rostro de Karen se iluminó de furia al gritar, «¡Es falso!», mientras las exclamaciones se convertían en indignación y algunos espectadores negaban con la cabeza y la miraban fijamente. «Se lo ha inventado. Nada de esto es real». Pero cuanto más gritaba, más pequeña parecía. Su voz sonaba estridente contra el zumbido constante de verdad que llenaba la sala. Daniel miró a Ethan, cuyos ojos serenos ahora brillaban con silenciosa reivindicación. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Daniel sintió que se le quitaba un peso de encima, que la marea cambiaba, como si el universo mismo se hubiera inclinado para escuchar. Sin embargo, el juez Harris no habló de inmediato. Sus ojos, oscuros como nubarrones, estudiaban el vídeo, los documentos y a la mujer temblorosa que tenía delante. Luego se recostó lentamente, con el mazo suspendido sobre el bloque mientras la sala contenía la respiración, cada alma esperando las palabras que lo decidirían todo. Y entonces, en ese silencio, Daniel susurró para sí mismo, lo suficientemente alto para que Ethan lo oyera. Se acabó. El aire en la sala se había electrizado, cargado con la tensión de una tormenta a punto de estallar, y todos los ojos estaban puestos en el juez mientras su mazo flotaba. Sin embargo, antes de que la tormenta pudiera estallar por completo, Karen gritó que todo eran mentiras, que Daniel había orquestado este circo, que Ethan no era más que un niño manipulador que se escondía detrás de su silla para ganarse lástima. Y que Ethan no era más que un niño que se escondía detrás de su silla para ganarse. Las exclamaciones de asombro ondularon por la galería, los vecinos retrocedieron como si la vieran por primera vez, y la duda una vez susurrada que había alimentado. Su cruzada ahora se transformó en algo nuevo, asco. Daniel permaneció inmóvil, con la mano apoyada firmemente en el hombro de Ethan, apoyándose en la silenciosa fuerza de su hijo, mientras Sofía se aferraba al borde del banco, con lágrimas en los ojos, con el corazón roto no solo por la crueldad del ataque de Karen, sino por el alivio de que por fin la verdad se alzaba en el centro de la sala para que todos la vieran. Con un rugido atronador, el juez Harris golpeó su mazo. «¡Orden!». Pero Karen no cedió. Escupió acusaciones sobre la corrupción de la Asociación de Propietarios, sobre vecinos que incumplían las normas en secreto, sobre ser la única a la que realmente le importaba la comunidad. Sus palabras desesperadas desmantelaron la imagen de autoridad que había construido durante años, hasta que no fue más que una figura del caos, gritando contra la inevitable ola de justicia. Entonces, en ese momento de colapso, una nueva voz rompió el silencio. «¿Quién
levantándose desde atrás, con voz temblorosa pero firme, declarando que había guardado silencio demasiado tiempo, que lo había visto todo y que tenía pruebas no solo de la inocencia de Ethan, sino también de la prolongada campaña de amenazas e intimidación de Karen. Sus palabras caían como martillos mientras hablaba, y mientras hablaba, su coraje parecía encender la habitación, haciendo que los vecinos... Karen se giró hacia él, con los ojos abiertos por la traición, gritando que era un cobarde, que ella también lo destruiría, pero su voz ya no tenía fuerza. Se quebró con desesperación, y en los ecos de su caída, Daniel se levantó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella, su voz baja pero resonante como el acero. Intentaste destruir a mi hijo, pero olvidaste una cosa, la verdad no se rompe. Intentaste quebrarme, pero soy más fuerte de lo que tú nunca serás. Ethan, quien había permanecido en silencio durante todo el asunto, finalmente giró la cabeza. Su voz era tranquila pero poderosa, y llevaba el peso de años de ser subestimado. Incluso los gritos salvajes de Karen fueron amortiguados por su silenciosa autoridad, y Daniel vio por primera vez lágrimas brillar en los ojos de extraños, vecinos que antes habían visto al niño como una carga, pero ahora lo veían como una fuente de fortaleza. El juez Harris golpeó de nuevo el mazo, con el rostro severo y la voz firme y definitiva. Basta. Este tribunal ha visto las pruebas. Este tribunal ha escuchado la verdad. Además, este tribunal ha emitido su sentencia. El silencio que siguió fue sofocante. Cada corazón latía con fuerza, cada respiración contenida, como si el mundo entero se inclinara para escuchar las palabras que decidirían el destino de un chico que había tenido más coraje que nadie en esa sala. La mirada del juez recorrió la galería, a Daniel, a Sofía, a Ethan, y finalmente se posó en Karen, cuyo rostro estaba pálido, con los hombros encorvados, su figura, antes imponente, reducida a una sombra temblorosa. Su voz rompió el silencio. Se desestiman los cargos contra Ethan. Es inocente. Un rugido de alivio llenó la sala, vítores, sollozos, aplausos que estallaron como un trueno, mientras Sofía se derrumbaba en lágrimas contra el pecho de Daniel, quien la abrazó con fuerza, con los ojos encendidos mientras le susurraba en el pelo. «Lo logramos, lo logramos». Daniel sintió una oleada de orgullo tan fuerte que casi lo partió en dos mientras Ethan permanecía inmóvil con las manos juntas. Sin embargo, una leve sonrisa de silenciosa victoria y dignidad preservada se dibujó en su rostro. Pero el juez no había terminado. Su mazo golpeó una vez más al tiempo que alzaba la voz. «En cuanto a usted, señora Karen, este tribunal encuentra motivos suficientes para presentar cargos de fraude, acoso y perjurio. Esto es para ponerla bajo custodia». Karen gritó, forcejeando contra su agarre, con una voz estridente y entrecortada. «Esto no ha terminado», mientras los alguaciles se acercaban y la galería volvía a estallar. «Todos se arrepentirán de esto. Soy el único al que le importó». Pero sus palabras sonaron huecas, ahogadas por el rugido de una comunidad que ya no le temía, que ahora la veía con claridad, despojada de su máscara. La pequeña mano de Ethan tiró de la manga de su padre, y Daniel se inclinó mientras su hijo susurraba, con voz suave pero firme: «Papá, somos libres». En ese momento, las lágrimas de Daniel finalmente cayeron, no de tristeza, sino de orgullo, de liberación, de sentirse liberado tras meses de oscuridad, y besó la cabeza de Ethan, susurrándole: «Sí, hijo, somos libres». El juicio había terminado. El veredicto era claro, pero los ecos de ese día resonarían en cada vida en esa sala, porque la justicia no solo se había impartido, sino que había estallado, feroz e innegable, derribando mentiras y dejando solo la verdad en pie entre los escombros. Y, sin embargo, incluso mientras se llevaban a Karen, con la voz desvaneciéndose en la distancia, Daniel supo que este no era el final de la historia, sino el clímax de una batalla que había forjado algo más fuerte que el odio. Fe, coraje y una verdad que nunca más podría ser silenciada. Cuando la sala se vació esa tarde, los ecos del mazo aún parecían flotar en el aire como un trueno que se desvanece en el silencio, y mientras Daniel empujaba a Ethan hacia las puertas con Sofía a su lado, se sintió como si salieran no solo de un juzgado, sino de un largo y sofocante túnel hacia la luz abierta de la libertad, con pasos pesados por el cansancio, pero más ligeros que en meses. Los periodistas se agolpaban, los micrófonos se adelantaban, las preguntas se lanzaban como flechas. «¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa ahora?». Pero Daniel solo apretó la silla de Ethan y guió a su familia hacia adelante, ignorando el frenesí, porque las únicas palabras que importaban eran las que ya se decían dentro de esas cuatro paredes: inocente, libre, verdad. Afuera,
El vecindario que una vez se había vuelto frío esperaba. Un grupo de vecinos reunidos torpemente cerca de las escaleras, algunos con vergüenza en los ojos, otros con sonrisas tentativas de disculpa, y aunque la ira de Daniel ardía por su silencio, Ethan, con una sabiduría que superaba su edad, simplemente les asintió, su mirada serena derritiendo su culpa más rápido que cualquier acusación. Ken se acercó, con los hombros erguidos aunque le temblaba la voz, disculpándose una y otra vez por no haber hablado antes, confesando que el miedo lo había encadenado, que había permitido que las amenazas de Karen lo silenciaran. Y Daniel le puso una mano en el hombro, diciéndole en voz baja que lo que importaba no era el silencio del pasado, sino la valentía del presente, porque sin su testimonio, sin su vídeo, la verdad podría no haber encontrado su voz. Sofía, exhausta pero radiante de alivio, cedió. Ken le dio un abrazo entre lágrimas y le susurró su agradecimiento hasta que solo pudo pensar en la conexión temblorosa de corazones que aprendían a sanar. Esa noche, la familia regresó a una casa que se sentía diferente, no porque las paredes o las habitaciones hubieran cambiado, sino porque el peso que los oprimía se había aliviado, dejando espacio para la risa, para el aliento, para la simple calidez de estar juntos sin miedo a los golpes en la puerta ni a las notificaciones escondidas bajo el felpudo. Sofía cocinó la comida favorita de Ethan. Los tres se sentaron a la mesa bajo el resplandor dorado de la luz de la cocina y, por primera vez en meses, comieron en paz. El silencio ya no era pesado sino reconfortante, el sonido de los tenedores contra los platos como una silenciosa sinfonía de la vida normal. Después de cenar, Ethan salió al patio trasero, con el aire fresco de la noche rozándole la cara, y Daniel lo siguió, de pie junto a su hijo mientras Sofía se apoyaba en el marco de la puerta abrazándose, viendo a su familia respirar de nuevo. Las estrellas sobreparpadeaban como observadores distantes. La voz de Ethan era suave cuando habló. «Papá, ¿dejará la gente de verme alguna vez como diferente?» Daniel se arrodilló a su lado, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas y la voz firme al responder. «Quizás no, hijo. Pero esa es su debilidad, no la tuya. No tienes que cambiar por ellos. Ellos necesitan cambiar por ti». La pequeña sonrisa de Ethan brilló, frágil pero real, y Daniel sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi lo derribó. Porque su hijo, que había sido arrastrado por el fuego, había salido del más fuerte que la mayoría de los hombres. En los días siguientes, las noticias se extendieron rápidamente. Las historias de la caída de Karen llenaron los titulares. La otrora temida tirana de la Asociación de Propietarios, ahora retratada como una estafadora y una acosadora, su reputación en cenizas, mientras que el nombre de Ethan se limpiaba públicamente. Su historia se presentaba como una de coraje y resiliencia. Empezaron a llegar cartas a su puerta, disculpas, apoyo, palabras de aliento de desconocidos que habían visto la historia y se sintieron inspirados por la serena dignidad de Ethan, y aunque Daniel las leyó con gratitud, sabía que la mayor victoria no residía en la compasión pública, sino en la verdad privada de que su familia estaba unida de nuevo, más fuerte, intacta. Daniel susurró las palabras que había llevado en su corazón desde el primer golpe del mazo, palabras que pertenecían no solo a su familia, sino a cualquiera que alguna vez se hubiera enfrentado a la crueldad y luchado por verdad. La justicia no se trata de quien grita más fuerte, sino de quienes defienden la verdad, incluso en silencio. En la última noche de ese largo y desgarrador capítulo, Daniel se sentó junto a la cama de Ethan mientras su hijo se dormía, con la mano del niño apoyada. Y mientras esas palabras se asentaban en la noche, arrastradas por el suave murmullo del mundo exterior, Daniel supo que esta historia, su historia, viviría mucho más allá de ellos, no como una historia de odio, sino como un testimonio del poder de la valentía, la familia y la inquebrantable fuerza de la verdad.